gracias por estar acompañándonos en estas pláticas de las nuevas tecnologías en la educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos nuestros amigos y colegas. Y también muchísimas gracias al Grupo Integra que me permiten el día de hoy estar platicando con ustedes de este tema que me parece muy adecuado para hablar en estas fechas. Y nuestro tema que queremos platicar el día de hoy es sobre cuán preparados estaban los institutos para la continuidad educativa en línea y la exacerbación de las brechas digitales. Mucho gusto, mi nombre es Rafael Rodríguez y brevemente les voy a comentar de que yo tengo la oportunidad y la ventaja o el privilegio de dar clases. Soy profesor de niveles de universidad y posgrado desde hace 30 años, lo que me ha permitido estar muy al contacto con las actividades de la docencia. Y por otro lado, mi especialidad en la que doy clases es en la parte de tecnologías digitales, por lo cual eso es exactamente de lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy. Todo esto se debió a los recientes hechos de este virus, el SARS-CoV-2, que genera esta enfermedad que se llama COVID-19, que puso a todo el mundo en un jaque y estamos en una cuarentena desde ya hace de algún tiempo. Y al principio de esta enfermedad lo primero que tuvimos fue incertidumbres, pero son incertidumbres que de alguna manera nosotros ya conocíamos, cosas que nosotros ya habíamos vivido cuando tuvimos aquella parte de la gripe que tuvimos aquí en México de la H1N1, en la cual también tuvimos que cerrar escuelas, en la cual también tuvimos que detener nuestras actividades educativas, pero que de alguna manera pudimos recuperarlas en un par de semanas. Pensamos esta vez, yo creo que muchos de ustedes coincidirán conmigo, que iba a ser algo similar, tal vez un poquito más complejo, pero resulta que no, y que el tiempo empezó a seguir pasando y que es una enfermedad en la cual hay demasiada incertidumbre. No sabemos ni cómo tratarla, todavía no existe una vacuna, en algunos casos pasa desapercibida, en otras personas el resultado son mortales. Entonces la verdad es que esta incertidumbre y este malestar que tenemos en toda la sociedad nos ha hecho pensar a todos que esto es más allá de lo que podíamos originalmente controlar. Y al pasar el tiempo y al tener las clases suspendidas, empezó cada vez a aumentar una cantidad de retos educativos. Retos educativos que tuvimos que sobreponernos y solucionarlos. ¿Y cuáles fueron esos retos educativos? Resulta que estamos acostumbrados nosotros a manejar una educación presencial, pero esa educación presencial ya no podía seguirse sosteniendo. No podemos tener a personas reunidas por la transmisión que tenemos de esta enfermedad. Y entonces la única opción que teníamos era manejar educación a distancia. Pero no estamos preparados para hacer esa educación a distancia. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros decidimos hacer? Bueno, tuvimos que implementarla de alguna manera. Y nos dimos cuenta que la educación a distancia no es lo mismo que la educación en línea y tampoco es lo mismo que la educación presencial. La educación a distancia es un conjunto un poquito más grande en el cual abarca en algo a lo que es la educación en línea, pero no completamente. Y también la educación en línea es algo que se parece o se simula mucho a hacer una educación presencial. Y entonces, como vimos que estaba esta educación en línea disponible, pues quisimos aprovecharla. Y esa fue nuestra solución a nuestro reto educativo. Utilizar la educación en línea, que es una educación presencial, de alguna manera, mediante plataformas digitales de telepresencia. Y entonces tuvimos que hacer uso de nuestras tecnologías que teníamos disponibles en ese momento y empezamos a utilizar videoconferencia. Así como lo que tenemos ahorita nosotros, que lamentablemente también tenemos, al igual que lo que pasa en la parte educativa, muchos problemas, y ahora se está grabando esta presentación, tenemos software específico que nos permitía tener esta videoconferencia. El Zoom, el Microsoft Teams, el Google Meet, el Cisco Webex, que es esta plataforma que estamos utilizando ahora, eran nuestros sistemas que utilizábamos para podernos proyectar con nuestros alumnos. Nosotros como profesores podíamos tener esta parte de presencial. Pero la educación, ustedes lo conocen bien, la educación implica el poder transmitir y intercambiar
mensajes, intercambiar información, intercambiar puntos de vista. Y esos intercambios de información a veces tienen que ser a destiempo o en otro tipo de plataformas. Y lo que nosotros utilizamos también era lo que ya existía. El correo electrónico, el WhatsApp, el Messenger, lo que tuviéramos oportunidad para poder hacer ese intercambio de información. Y ese intercambio de información era para los mensajes, ¿sí? Y para los archivos. Entonces, esta fue la manera que resolvimos este problema de la educación en línea. Y la manera en la que tuvimos esta educación en línea fue simular nuestro salón de clases en forma remota. No cambiamos nuestra metodología de dar clases, simplemente cambiamos nuestra forma de hacerlo. Entonces ya los chicos no se juntaban a un horario en un salón con el profesor detrás de un pizarrón, pero teníamos la misma mecánica. Los chicos se juntaban a través de sus sistemas digitales con un profesor que también estaba en un sistema digital para formar un salón virtual en forma remota. Pero esto genera varios problemas. ¿Y cuáles son los problemas que se generan en esta parte de educación en línea? Bueno, tenemos dos tipos grandes de problemas. Uno de ellos son los problemas tecnológicos y digitales, los que realmente conocemos como esa brecha digital. Y los otros son los problemas pedagógicos y educativos, de los cuales son problemas personales, son problemas de índole humana, ¿sí? Que requieren de un gran esfuerzo personal para poder sortearlos. En el caso de los problemas tecnológicos y digitales, teníamos principalmente la parte de comunicación, el acceso al Internet. Las telecomunicaciones fiables, y todos nosotros que tenemos uso de telecomunicaciones, que somos usuarios de telecomunicaciones en este país, sabemos que no son demasiado fiables. La capacidad que tienen nuestros proveedores de servicios de telecomunicaciones, sobre todo en cuanto al servicio, no es algo del que podamos depender tal cual. Haciendo un comentario, justo hace unos días, yo tuve el problema de tener que me desconectaron en casa, y para que la compañía de telecomunicaciones me volviera a reinstalar mi conexión y poder tener otra vez el acceso a Internet, nada más se tomó 3 semanas. Es algo que es el pesar que tenemos todos en este país. Por otro lado, también el costo de estas telecomunicaciones, el costo de este acceso a Internet no es barato si lo estamos utilizando a través de sistemas como los teléfonos celulares, ¿sí? Y es relativamente accesible en cuanto a otro tipo de cuestiones de telecomunicaciones, pero eso también empieza a ser una brecha para que las clases menos afortunadas puedan tener acceso a estos recursos digitales. Un tercer problema de esto del acceso al Internet, estamos hablando de los dispositivos. ¿Con qué dispositivo yo voy a poder acceder a, ya tengo mi línea de Internet, con qué dispositivo voy a acceder a ese contenido? ¿Cómo voy a ver yo esas videoconferencias? ¿Cómo voy a poder yo contestar? ¿Cómo voy a poder hacer esas tareas digitales para podérselas mandar a los profesores? Y eso requiere que yo tenga un equipo. Y ese equipo necesito tener yo acceso a él. ¿Y qué pasa cuando tenemos familias numerosas en las cuales tenemos más de un chico o más personas que requieren tener también acceso a la educación? Pues voy a tener que tener acceso a un equipo por persona, y eso se vuelve caro, ¿sí? Y además no es cualquier equipo, ¿sí? Hay equipos con los cuales, con ese tipo de tecnologías que estamos manejando, sobre todo el manejo de videoconferencias, que requieren tener cierta cantidad de recursos y cierta cantidad de desempeño que no es tan trivial, y termina volviéndose una vez más caro y vuelve a ser una brecha, vuelve a separarnos a nosotros como educadores de nuestros alumnos. Otro de los problemas digitales es la capacidad tecnológica que tienen los usuarios. Estamos obligándolos ahorita a utilizar unas tecnologías nuevas, a que utilicen el Internet. Y nuestros usuarios probablemente no tengan esas habilidades. Y como usuarios estamos hablando tanto al equipo de maestros, a todas las personas que se estén dedicándose a la docencia, como los alumnos. Afortunadamente, los alumnos, como son jóvenes, hoy en día tienen una cultura digital muchísimo más grande, que son mucho más rápidos de manejar, de entender y manejar este tipo de tecnologías. Pero a los maestros les cuesta un poquito más de trabajo. Pero además aquí aparece un personaje más
que va a estar trabajando dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que son del lado de los alumnos. Tienen que haber, para algunos casos y para muchos casos, sobre todo cuando son alumnos muy jóvenes o muy chicos, tiene que haber unos facilitadores. Y estos facilitadores generalmente son los padres de familia o los hermanos mayores, y estos facilitadores también tienen que tener capacidades tecnológicas para poder ofrecerles el acceso a la educación a sus chicos. Entonces tenemos ahí un problema también grande, o sea, gente que está teniendo que utilizar una tecnología para la que no está capacitada y que tiene que salir y hacerlo uso al ruedo. Otro más de nuestros problemas tecnológicos y digitales es el manejo de todos estos servicios. O sea, el software, los servicios, los servidores, las licencias, todo eso se vuelve complejo. Entonces, cada una de nuestras organizaciones tiene que dedicarle a cómo resolver estas cosas. Y muchas de nuestros proveedores de servicios o proveedores de sistemas o licencia permitieron que las licencias de uso libre fueran un poquito más amplias para resolver esto. O sea, toda la comunidad internacional, la comunidad del área de sistemas de tecnologías de información también aportó para que se pudiera dar eso. Pero parte de esto también tenemos que ver que tenemos una comunidad, una comunicación en nuestra comunidad que es bidireccional y hay que definir los estándares y los formatos. O sea, el profesor, cuando va a recibir una tarea, ¿cómo la va a recibir? Como un documento de Word, como un texto sencillo, como un texto con formato rico, como PDF. Todo eso se vuelve complejo. Y entonces hay que empezar a definir los estándares que no existían antes. Antes el chico hacía su ejercicio en su cuaderno, el profesor pasaba, lo veía y lo resolvía. Ahora ya no. Ahora se agregaron unas capas más que no habíamos considerado y que tenemos que estar viendo. Por otro lado, los problemas educativos y académicos que tenemos es que, bueno, tenemos a este nuevo supervisor, facilitador, un ente que no estaba incluido dentro del esquema tradicional de enseñanza-aprendizaje. No era el profesor, tampoco es el alumno, sino es alguien en medio que está ayudando a que esta comunicación, esta educación en línea pueda darse. Y este supervisor facilitador requiere de tiempo, tiene que dedicarle el tiempo para que esto se dé. Tiene que tener cierta capacidad para poder resolver los problemas y sobre todo tiene que tener cierta cantidad de ética. Últimamente me he dado cuenta que mucho y hasta se ha vuelto un meme y un chiste en que los papás se sienten tristes porque sacan malas calificaciones en las tareas que les hacen a sus hijos. Entonces, realmente aquí lo importante no sería tanto la calificación, sino la capacidad del aprendizaje de sus hijos, pero carecemos de un nivel de ética en ese aspecto, o estos facilitadores carecen de un nivel de ética y creen que les pueden ayudar a los hijos haciendo las tareas ellos mismos. Otro de estos problemas que tenemos educativos, académicos, es que la retroalimentación, el revisar ejercicios, el revisar tareas y todo eso, implica un aumento grande, un aumento importante en la carga laboral de nuestros docentes. O sea, los docentes han estado apechugando, han estado aguantando las cosas para poder dar lo mejor de sí, para que se pueda dar esta continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y poder tener esta educación montada sobre estas plataformas en línea. Y una parte más es con respecto a esta evaluación. Y esta evaluación requiere que el alumno tenga mucha responsabilidad, que él se autogestione en las cuestiones de la evaluación. Requiere también que el alumno tenga unos valores importantes de honestidad académica, porque no hay nadie que realmente que lo pueda estar supervisando, que lo pueda estar amonestando, que no use un acordeón, que no consulte un libro, que no pueda hacer. O sea, hay muchas posibilidades ahorita que se abren para que la forma de evaluación de nuestro proceso de aprendizaje pueda ser no correctamente evaluada, sino que pueda tener algún tipo de desviación. Y finalmente, estamos en un mundo en el que ahorita toda nuestra educación está basada a manejar competencias y a tener las evidencias para demostrar esas competencias. El generar, el obtener y el administrar estas evidencias por medio de una educación en línea es bastante complejo. Entonces le agrega más complejidades. Pero son los retos que teníamos que afrontar.
Y de alguna manera, así, con todo y estos retos, con todo eso, terminamos el pasado ciclo escolar. El pasado ciclo escolar, ya sea semestral para el caso de universidades, posgrados, estudios superiores, o el ciclo escolar académico, escolar normal de escuelas medias, básicas, ¿sí? Media superior. ¿Y qué fue lo que hicimos para que sucediera eso? Pues todos tuvimos buena voluntad. Nos hicimos de la vista gorda, fuimos condescendientes, dimos ciertas holguras, terminamos como pudimos, o sea, de alguna manera, no con los estándares que hubiéramos querido, no con la calidad que nos hubiera gustado, pero bajo las cuestiones que estaban pasando, o que siguen pasando en el mundo, pues terminamos así. Y así fue como llegamos a buen puerto, a salvar los años escolares con ciertas características, pero ¿qué creen? Esto no fue el final de la historia. El COVID no acabó y no ha acabado. Y seguimos con distanciamiento social, con no salgas a la calle, en Europa con un repunte de la enfermedad y no sabemos para cuándo tendremos o si podremos tener una cura, ni para cuándo tendremos una vacuna, no sabemos mucho. Y el no saber mucho nos implica que tengamos una incertidumbre. Y esta incertidumbre la tenemos no solo ahorita, sino la tenemos desde que terminamos este ciclo escolar anterior. Y así seguimos. Y resulta que durante el periodo que teníamos de descanso para entre ciclos escolares, esas vacaciones de verano, pues el tiempo siguió y pasó. No se podía detener, todos estábamos todavía con esa incertidumbre y hasta el final, ya cuando se tenía que tomar alguna decisión sobre cómo volver a regresar a clases, las autoridades, las instituciones, todos los involucrados en la educación tomaron la idea de una definición y esas definiciones fueron muy tardes que no nos permitieron planear y entonces tuvimos que tener una solución muy apresurada. Nos volvió a agarrar el COVID con los dedos en la puerta y nos tuvo que volver a mandar al ruedo en la educación y a continuar con una educación y con los chicos. Y entonces salieron varios tipos de soluciones. Algunas de las soluciones, sobre todo en aquellas núcleos familiares que están un poquito más comprometidos con la parte académica del desarrollo de sus chicos, ya sea de sus hijos, adolescentes o chicos, y lograron buscar una manera de hacer un sistema de educación por tutoría. Ya sea que se junten algunos vecinos, que contraten a algún profesor y entonces se convertían en forma de tutoría en casa. Aquellos que tenían la capacidad o aquellos cuyos padres o miembros de la familia podían tener el tiempo y la dedicación para poder avanzar en una tutoría con los miembros estudiantes de las familias, utilizaron esta tutoría y se abrió mucho este concepto que se llama homeschooling, que es educación en tu casa. Que en tu casa está el mismo formador y desde ahí se van a formar los conceptos académicos. ¿Por qué? Porque las escuelas están cerradas. Pero esto no es posible para cuando uno está hablando de educación superior, porque pues, no puedes sacar un título de universitario de homeschooling. Y entonces quedaban otro tipo de soluciones. La solución que implementó el gobierno, que fue una solución de educación a distancia, que era lo que tenía que hacer, se fue por los canales de televisión en forma masiva para poder entregarle información en forma masiva, darle un bajo de disminuir la carga académica y el desgaste que tendrían los profesores y de alguna manera también poder tener un mayor alcance a la población entregándole los contenidos académicos, los contenidos de información a través de medios masivos y entonces la gente tenía acceso a esa información, los alumnos tenían acceso a esa información y ya nada más el rol del profesor podía ser el afinar o el evaluar que esa información, que esa educación, que esa cultura estuviera siendo permeada dentro de los alumnos. Y muchas de las instituciones y las organizaciones de educación pues tomaron otra vez el mismo camino que acabamos de platicar, era lo que tenían, era lo que hacía y era por una apresurada solución, volvieron a tomar la idea de hacer educación en línea, que es una simulación
de esa educación presencial en forma remota. Pero estas dos cosas es educación a distancia. En educación a distancia hay que tener en cuenta algo, hay que ser muy puntuales y verificar ciertas características. En primera, la educación a distancia debe de ser voluntaria, debe de voluntariamente participar. El profesor formador debe de estar de acuerdo con esta educación a distancia, así como el alumno o el participante de esta educación. La educación a distancia no es nada nuevo, o sea, la conocemos desde lo que eran los cursos por correo, cursos por correspondencia, pero todos estaban, tanto el que enseñaba como el que aprendía, estaban voluntariamente enfrascados en esta educación a distancia. Lamentablemente hoy, por la situación del COVID, no estamos haciendo esta educación a distancia en forma voluntaria. Los chicos y los docentes, los profesores, se sienten rehenes de la situación. Y es algo que está empezando a generar malestar. Y hay que tomarlo en cuenta, es importante. Otra de las cosas de la educación a distancia es cómo nos vamos a coordinar para que esta educación pueda funcionar. ¿Cuál es el tiempo en el que vamos a trabajar? Y podemos trabajar en dos tipos de formatos, un formato síncrono o un formato asíncrono. Quiere decir que vamos a estar todos al mismo tiempo en el mismo tema haciendo algo, o podemos estar cada quien a sus diferentes tiempos. Esa es una de las ventajas que puede presentar la educación a distancia, pero de lo cual la educación en línea no va muy ad hoc con ello. Otro es de qué forma vamos a hacerlo, cuál va a ser la mecánica, cuáles son los estándares, cómo lo vamos a manejar. Vamos a manejarlo por correo, te lo van a mandar por mensajería, lo vas a ver por televisión abierta, lo vas a ver por internet. Hay muchas maneras, hay muchas mecánicas, hay que definir esos estándares. Y los estándares se están definiendo ahorita al traspié, como van saliendo. Y finalmente también tenemos que ver cómo vamos a tener nuestra comunicación. Va a ser unidireccional, como en el caso de la televisión, va a ser bidireccional, como en el caso de la educación en línea, a través de videoconferencias, a través de utilizar el WhatsApp y otro tipo de herramientas. Son de las cosas importantes que tenemos que definir y tenemos que ver para poder aplicar nuestra educación a distancia. Y eso, claro que nos lleva a tener algunos retos en la educación a distancia. ¿Y cuáles son esos retos? Pues tenemos retos desde el punto de vista de la institución y la organización. La educación académica tiene ciertos retos que tiene que resolver. Desde el punto de vista académico y pedagógico hay otro grupo de retos, que son retos muy grandes, muy importantes, y que yo quisiera aquí ahondar un poquito en ellos, aunque yo no soy experto en pedagogía, pero todos nosotros los hemos visto y los tenemos. Y finalmente nuestros retos tecnológicos y digitales, aquellos que esta brecha digital han hecho que sean cada vez más difíciles, y tenemos que buscar una solución para ellos. Con respecto a los retos que tenemos en nuestra institución o nuestra organización, es, bueno, ¿cuál es el modo en el que vamos a trabajar? Generalmente en la educación en línea teníamos dos tipos de modos, bimodal o unimodal, o sea, era todo en forma remota, o algunas cosas eran en forma remota y algunas cosas eran en forma presencial. Pero como ahorita no podemos tener la unión de la gente, no podemos congregarnos, entonces tenemos solo una solución, únicamente por vía remota. O sea, nuestro modo es unimodal. Entonces tenemos que pensar en una educación en ese sentido. Otro de los retos de la institución es con respecto a la docencia. La institución, las organizaciones educativas tienen que poner especial atención y resolver las necesidades de la docencia. Sus tiempos han aumentado, los espacios, en qué espacio el docente va a poder aprovechar para poder dar esas comunicaciones y esas clases. ¿Lo va a hacer desde su casa? ¿Lo va a hacer desde la institución? Hoy tuve que venir aquí, a estar aquí con ustedes en la oficina para tener esta reunión, para tener un poquito más de seguridad y tener esos espacios y tener la seguridad que íbamos a tener los recursos para poderlas dar. Y los recursos de quién es, o sea, la computadora que el profesor va a utilizar, el internet que el profesor va a utilizar, ¿quién se encarga de esos recursos? Eso es importante también desde el punto de vista de la organización. Las organizaciones educativas generalmente ofrecen ciertos servicios. La biblioteca, servicios, y todos esos servicios ahora se están montando en la parte digital. Aquellos que se pueden, los laboratorios, los talleres, lamentablemente eso no se podrá poner en la parte digital, pero
el resto de los servicios, las plataformas, las bibliotecas y todo lo demás que está alrededor, todos los servicios de soporte para poder tener una educación de calidad, es responsabilidad de la institución el tener que resolverlos. Así como siempre ha sido responsabilidad también, y ahora sigue siendo la responsabilidad de la institución, resolver todos los retos de logística, los horarios, la administración remota, cómo llevar control de los alumnos, todo ese tipo de cosas que ya es algo que ya estaban haciendo, y afortunadamente la mayor parte de las instituciones educativas ya lo estaban haciendo en formatos digitales. Pero desde el punto de vista pedagógicos o académicos, resulta que aquí sí tenemos una gran oportunidad, unos grandes retos que tenemos que tomar para poder hacer eficientes que la educación y que nuestros sistemas de enseñanza-aprendizaje puedan ser útiles. Y uno de ellos, el primero, es que tenemos que replantear nuestro modelo educativo. Ya no podemos tener ahorita, o no estamos teniendo, o no podemos continuar con un sistema de un modelo educativo donde tenemos un profesor todopoderoso que todo lo sabe, en un formato de educación muy clásica, con su pizarrón, dándole y escupiéndoles la información a los chicos. ¿Por qué? Porque eso requiere interacción personal y no la tenemos. Entonces, si no vamos a tener este mismo modelo educativo, es necesario, es imperioso que tenemos que hacer un rediseño curricular. Tenemos que enfocarnos en qué es lo importante, cuáles son las actividades que no son tan importantes, qué se tiene que hacer en forma sincrónica, cuáles no, qué oportunidades tiene el alumno para poder aprender con sus propios medios, algo de autoaprendizaje, y ser autodidactas en algunas cosas. Todo ese tipo de cosas tenemos que volver a pensar en nuestra currícula, en todos nuestros cursos, qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo para poder utilizar esto en educación a distancia. Otro reto más es ese seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Cuando estábamos en una clase, uno podía ver claramente que Juanito no había entendido nada, y no porque levantó la mano y preguntó, sino por la cara de what y desesperación que se le veía en la mirada. Ahora, con un sistema de videoconferencia, no sabemos eso. En un icono chiquito en su pantalla de 100 iconos por 100 iconos, y nomás vemos que está la cabeza de Juanito, no sabemos y no podemos leer la expresión de Juanito para poder ayudarlo. Entonces tenemos que tener una manera para poder manejar ese seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, y tenemos que empezarnos a adecuar a ello. Y todo esto implica que requiere de una mucha disponibilidad, una muy buena actitud de los involucrados. Y lo que estamos viendo ahorita a la hora de migrar nuestros cursos tradicionales a un sistema de educación en línea, estamos viendo que hay mucho cansancio. Cansancio no solo por parte de los profesores, sino también un cansancio elevado por parte de los alumnos. Y esto está empezando a generar estrés. Yo veo chicos de diferentes niveles con estrés. Es normal que un chico de universitario y de posgrado tenga ciertos niveles de estrés y que sea un poquito más independiente su educación con respecto a si es una educación en línea, pero se les nota. Y ahora ya veo estrés también en chicos que están estudiando los niveles de educación básica. O sea, se estresan, se cansan. Es injusto pedirle a un niño que esté 6 horas detrás de una pantalla tratando de poner atención. No, es inhumano. Entonces tenemos que tomar eso también en cuenta. Es uno de los retos más grandes que tenemos que tener con esta educación a distancia, con esta educación en línea. Finalmente, también tenemos que considerar que la educación, parte de la educación incluía esa parte de interacción social. No la tenemos. O la tenemos en otros formatos, o la tenemos en formatos digitales y a distancia, que también permiten interacción social. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para dar espacio a esa interacción social? No todo es escupir información. Entonces tenemos que empezar a tomárnoslas un poquito más tranquilas. Y por último, si queremos que esta educación realmente sea permeable, que realmente llegue al objetivo, que realmente implique dejar algo de valor en los alumnos, generar esa educación, tenemos que hacer un refuerzo enorme con respecto a nuestros valores. La ética, la responsabilidad, la honestidad, son cosas de valores que tenemos que reflexionarle mucho con nuestros alumnos. Tenemos que hacer mucho hincapié en eso para que podamos tener realmente una educación
válida, una educación que sí funcione. Y por otro lado, finalmente tenemos nuestros retos tecnológicos y digitales, ¿sí? Y estos son que tenemos ventajas y tenemos oportunidades, tenemos retos que serían multimedios. Nuestros sistemas digitales, nuestras computadoras, nuestros teléfonos celulares tienen la fortuna de poder manejar diferentes tipos de información. Y esos recursos digitales que podemos estar haciendo y construyendo y aprovechando ahí tienen muchísima creatividad y tienen muchísimo alcance y puede permitir a que los alumnos disfruten de esta educación. Y por otro lado, también nos da la oportunidad de tener que son recursos que podemos nosotros hacer repetibles cada vez. Y eso nos permite de alguna manera descansar el trabajo de nuestros docentes. Otro de los retos es el uso adecuado de plataformas educativas, el e-learning, pero eso implica también manejo de licencias, manejo de estándares, la autentificación, cómo sé que el alumno llegó, cosas tan triviales como pasar lista. O sea, son partes de los retos. Afortunadamente, ya existe algo de eso en muchas de las instituciones educativas. Muchos ya tenían plataformas digitales como el Canvas, como el Blackboard. Ya tenemos tiempo utilizando este tipo de plataformas. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer para potenciarlas? Para que sean una parte clave de nuestra educación. ¿Sí? Y esto, el resolver esto, estamos resolviendo lo que sería nuestra brecha digital. Si nos damos cuenta, esto no es barato, esto no es fácil, y la responsabilidad de estos dos puntos en especial que estoy aquí mencionándoles es responsabilidad de la institución. Pero también tenemos, por otro lado, otros retos tecnológicos más, que es las telecomunicaciones, el acceso al Internet, la administración de cosas tan sencillas así como ya sean los nombres de dominios, para que la gente entre todo el Internet no se pierda y pueda llegar a esta presentación a tiempo y que pueda estar con ustedes y que ustedes nos puedan estar viendo en forma interactiva. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los recursos que queremos manejar, espacio en la nube. El espacio en la nube ahora es importante, es trascendental. ¿Por qué? Porque eso le permite libertad, libertad a los docentes, libertad a los alumnos, libertad a que las cosas y los recursos que estoy utilizando para poder hacer mi educación y mi proceso de enseñanza esté en algún lugar resguardado, en el que si se descompuso mi computadora, puedo utilizar mi celular en este momento y continuar con mi proceso de enseñanza-aprendizaje sin haber perdido nada. Y esto eventualmente nos va a dar la oportunidad a poder migrar y poder lograr lo que podría ser el mobile learning, un aprendizaje basado en dispositivos móviles en el cual tenemos mayor libertad de estar en diferentes lugares, tenemos mayor holgura. Esa es la parte de los retos tecnológicos con respecto a las nubes y a las telecomunicaciones. Y finalmente, que esto sigue siendo una de las partes importantes, uno de los retos importantes, son con respecto a nuestros dispositivos. ¿Cómo vamos a hacer para acceder a esos recursos digitales? ¿A través de qué equipos? Y es importante que entonces tenemos que buscar la manera para que sean independientes del sistema operativo. Y eso nos permite tener una amplia holgura y no de casarnos únicamente con un cierto tipo de tecnologías, con un cierto tipo de equipos. También tenemos que considerar, y si queremos resolver esta brecha digital, que tiene que ser que todos nuestros equipos, que todos nuestros esfuerzos de educación estén dedicados o dirigidos para poder utilizar hardware de pocos recursos. Y al tener hardware de pocos recursos podemos hacer lo que sea económico, porque podemos reutilizar o reciclar este tipo de equipos de cómputo. Tengo algunos amigos que se dedican dentro de la industria de las tecnologías de información, que ahora están cambiando, o que los equipos viejos que tenían los estamos buscando la manera de remanufacturárselos para poder regalárselos y hacer más accesible sobre todo la educación a las personas menos afortunadas de nuestra sociedad. Yo aquí les tengo un comentario, esta es una recomendación personal, que es que todas esas computadoras viejas les podemos instalar un sistema operativo barato, o sea, gratis,
que es sencillo de instalar y que ocupa muy pocos recursos y que permite dar funcionalidades para el manejo, ya sea de un pequeño cuestiones de trabajo o para las cuestiones que tenemos educativas, utilizando un sistema operativo que se llama Lubuntu. Es como el Ubuntu, que es uno de los Linux más comunes, pero empieza con una L. Lubuntu, que significaría Light Ubuntu, que reconoce la mayor cantidad de computadoras viejitas, todos los dispositivos, prende la cámara, funcionan los micrófonos, funciona el audio, funciona la máquina, trae un pequeño Office abierto y que permite, y se puede conectar a internet, que permite que computadoras viejitas de hace ya algunos años podemos rescatarlas para poder utilizar en estos servicios de educación digital. Y con esto, la intención es poder disminuir esa brecha digital que ahora en educación está haciendo realmente daño y que la podamos resolver si tenemos la manera de poder encontrar cómo hacer. Y esto nos presenta ya finalmente que tenemos una gran cantidad de oportunidades. O sea, todos los retos, todas las crisis nos presentan oportunidades. Y aquí las oportunidades son: busquemos la manera de planear para una educación a distancia. No es una planeación que se vaya a tirar a la basura cuando tengamos otra vez la capacidad para poder regresar a nuestros salones, a nuestras clases tradicionales, que no vamos a poder aumentar, va a enriquecer nuestros cursos. Pero si tenemos esta planeación para la educación a distancia, nos va a evitar que te encargamos en esta incertidumbre que la que estamos viviendo, en este estrés que nos está generando la situación actual del COVID-19. Otra cosa es que podemos maximizar la repetibilidad de nuestras clases, y eso sería a través de la generación de contenidos digitales. Empezar a juntarnos los profesores de matemáticas, los profesores, sin importar, sin distinción de dónde vengan o cuáles instituciones trabajan o en qué estado de la República están, y empecemos a hacer ese tipo de comunidades en las cuales podemos entre todos empezar a generar creación de esos contenidos digitales que nos va a ayudar a todos a tener una más estandarización en educación y una mayor tranquilidad, y que nos baje nuestro estrés en nuestro trabajo actual. Otra de las cosas que también tenemos que empezar a considerar, que es una de las oportunidades de la educación a distancia, es una migración de, no toda la educación, pero una parte de nuestra educación a una forma asíncrona, a que no tengamos que estar dependiendo de los mismos horarios y de los mismos tiempos. Y eso le va a dar oportunidad a los muchachos a que bajen ese estrés que tienen, a que puedan descansar, a que no los estemos reventando con nuestros sistemas educativos actuales, con este sistema de tratar de obligarlos a tener clases en línea como si fueran clases en un salón. Y eso nos va a permitir a todos pasar mucho mejor este periodo de educación y de reto que nos ha puesto esta enfermedad que ha fregado a todos, ¿no? Y finalmente hay que aprovechar al máximo todos esos servicios de escuelas digitales que tenemos. Hay varios tipos de servicio. Aquí tenemos, nosotros mismos les podemos, aquí tenemos algunos, en el que permite la administración de contenidos, la autogestión de los mismos alumnos, que sean herramientas que sirvan realmente para la educación y que nos permitan aprovechar y manejar más esta educación en línea. Si nosotros utilizamos inteligencia, vamos a poder abaratar los costos de los alumnos, poder achicar esa brecha digital y poder mantener un nivel educativo con suficientemente calidad, viable para estos extraños momentos que estamos viviendo, y que esperemos que eventualmente pasen y podamos regresar a una normalidad. Pero si no pasan, de todas maneras tenemos que avanzar en este sentido. Yo creo que es algo que tenemos que considerar todos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes, que son colegas que entienden este sentir, que entienden estas situaciones y que pueden hacer algo. Sobre todo es importante que pueden saber hacer algo. Finalmente, dejo este espacio abierto para los comentarios
que tengan y que hagamos reflexiones en conjunto para poder mejorar la educación, aprovechar estos tiempos y sacar al máximo todo lo que podamos sacar de esta educación en línea y que nos quede algo provechoso para todos. De todas maneras, estamos libres siempre dispuestos para tener sus comentarios y que podamos formar esto una masa crítica para poder resolver los problemas y los retos de la educación que esta enfermedad nos ha presentado. Gracias por su atención.